Buenos días, ¿qué tal? Buenos días ante todo. Muchas gracias por la puntualidad. En nombre de la Cámara Alemana, les saludo Jocelyn Córdoba y en nombre de la Cámara Alemana les damos la cordial bienvenida a nuestro último webinar del año que es técnico y es sobre el tema de geotecnia en mercados permanentes, técnicas revolucionarias para contención y túneles, en donde tendremos la participación de 4 panelistas internacionales que nos van a dar bastante información sobre este tema súper importante que es relevante para el sector minería y afines. Bueno, para poder llegar con el tiempo, voy a ceder la palabra directamente a Oscar Pro, quien es Area Manager Latinoamérica a Iberia en Ischewek Titan, para que pueda proceder con la ponencia. Oscar, adelante, por favor. Oscar. Sí, dame Ah, un segundo. claro que sí. Entiendo que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿Aún no figura? ¿no? Ahora Ahora estamos, ¿no? sí, pero se ve tu pantalla. Ajá, ahora en modo presentación y creería que ya está. Ok. Bueno, agradeceros la oportunidad que nos habéis dado con el apoyo de nuestros compañeros de Ischewek Chile y agradecer a los colegas de Geobruck en Suiza, en Geobruck Andina y Xterra de participar en estas presentaciones técnicas. Yo voy a presentar un poco las aplicaciones de Ischewek Titan apoyadas en el mundo subterráneo. Ischewek Titan inventó el sistema autoperforante a principios de los años 80. El ingeniero Ernst Friedrich Ischewek, que era el gerente de Ischewek, desarrolló las soluciones geotécnicas y Friedrich Döb se encargó de transmitir esta información por todo el mundo. Inició los primeros trabajos geotécnicos en Argentina y desde ahí se ha ido trasladando a Chile, Colombia, Perú, un montón de países donde hay numerosas aplicaciones que demuestran la gran eficiencia del sistema. Las primeras patentes, como os mencionaba, son del año 84 y desde entonces se ha trasladado a los 5 continentes. Estamos presentes bien a nivel de filiales o con socios del tipo como Xterra o Pilotes Terrates en su día y GSS Titan en Panamá.
En Latinoamérica estamos en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Panamá. Y con el apoyo actual de Iceberg Chile, de nuestros compañeros, estamos de nuevo tomando contacto con el mercado peruano. Iceberg cuenta con 18 diámetros de barra autoperforante que nos permiten trabajar desde 125 kilonewtons hasta casi 6.500 kilonewtons de la barra más potente, que es la 196-130. En Alemania, desde 1983, hay que estar acreditado y tener una aprobación técnica que justifique que el sistema es permanente y puede utilizarse para estructuras como puentes, túneles, edificios. El sistema es bien sencillo, se trata de una barra de acero de grano fino con una rosca continua. Tenemos la posibilidad de unir las distintas barras con manguitos. Utilizamos los centradores para situar nuestro elemento portante en el centro de la perforación y asegurar el recubrimiento de cemento. Y tenemos una boca de perforación que será adecuada para el tipo de terreno en el que estamos trabajando. En el caso del micropilote, la construcción en cabeza estará constituida por 2 tuercas y una placa que nos permiten una sencilla conexión a la superestructura. Aquí vemos esquemáticamente de nuevo nuestras barras, manguito, centrador y boca de perforación, y el sistema es un sistema compuesto, con lo cual tienen que trabajar a la vez el acero y el cemento. Tienen que ser compatibles y tiene que conseguirse una completa colaboración, un trabajo continuo. El cemento debe trabajar y proteger a nuestro elemento portante, y el elemento portante debe ser capaz de asumir todas las solicitaciones que se le pidan. Cargas de tracción, compresión, cíclicas. El acero de Iceberg Titan cumple con todas las normas que son de aplicación para el hormigón armado. El Eurocódigo 2, la norma europea 10.080, la norma alemana DIN 488. La materia prima, como habíamos hablado, es un acero estructural de grano fino con la referencia S460NH, de acuerdo a la norma europea 10.210. La resistencia, ductilidad y geometría de la rosca de este acero garantizan una adecuada transmisión de cargas al cuerpo de cemento que rodea el acero, y vamos a utilizar estas barras primero como sarta de perforación, con lo cual necesitamos un alto valor de resiliencia que nos permita asegurar que una vez que dejamos el acero ahí como elemento portante de nuestra estructura, cumple con las características que se requieran. El sistema es siempre el mismo, independientemente del tipo de aplicación, ya sea micropilote, anclaje, nail. Siempre perforamos con una lechada diluida, una relación de agua-cemento entre 0,7 o 0,8. Esa lechada se introduce mediante un cabezal de inyección por el interior de nuestra barra y sale por la boca de perforación. Aquí podemos ver la boca de perforación. Una vez que yo alcanzo la longitud de mi micropilote o de mi anclaje, cambio la relación de agua-cemento y trabajo con una lechada más densa, que va a ser la lechada estructural, que va a rellenar todo el taladro y que va a proteger mi acero frente a la corrosión. Aquí podemos ver un martillo rotopercusión y el cabezal de inyección que introduce la lechada por todo el elemento portante, y esta lechada retornará por el espacio anular. Esta fotografía muestra qué es lo que conseguimos. Estos son micropilotes excavados. Podemos ver que el elemento portante queda perfectamente recubierto por el cemento y que conseguimos unos bulbos de inyección mucho mayores que las bocas de perforación que utilizamos. En la aprobación técnica alemana, queda demostrado después de muchísimos ensayos y test que se han realizado a micropilotes exhumados, que el recubrimiento que conseguimos con nuestras bocas de perforación y el grado de fisuración limitado permite asegurar que el elemento portante queda siempre perfectamente protegido, con lo cual tenemos la posibilidad de aplicarlos para aplicaciones permanentes.
En función del tipo de terreno, utilizaremos distintas bocas de perforación. En este sentido, sería movernos hacia terrenos más duros. ¿Mm? Empezamos con una boca de arcilla, bocas en cruz, escalonadas y al final bocas de botones para terrenos pues, como los de los países escandinavos o para pasar los bolos de Lima. De todos los ensayos que se hacen, se procura confirmar el concepto de durabilidad. Y Shebeck siempre es para aplicaciones permanentes. Aquí tenemos una imagen obtenida con un microscópico electrónico de barrido. Es un filete de un micropilote exhumado en Suecia y que se ha impregnado en una resina fluorescente. Esta es la zona en contacto con el elemento portante y el grado de fisuración es inferior a 0,1 milímetros. En la zona más exterior seguimos cumpliendo el 0,1 milímetros que define la norma como elemento permanente. Este es un ejemplo de una aplicación que tuve la suerte de visitar con nuestro gerente en Chile y con los clientes de Geotecnia Patagonia. Es una aplicación para cimentación de un puente ferroviario en una zona donde hay poco espacio, está restringido. Primero se ha hecho una estabilización con tablestacas y se ha colocado una línea de anclajes Titan 7353. Y aquí podemos observar los micropilotes 103-51 verticales e inclinados para generar la cimentación del nuevo puente. Este es un breve vídeo de 1 minuto donde se puede ver, estamos en un espacio muy confinado, la línea férrea no se ve afectada por nuestros trabajos, aunque el sistema está pensado para suelos, allí está perforando la antigua cimentación, luego somos capaces de pasar por el hormigón, somos capaces de perforar en las rocas escandinavas, podemos hacer micropilotes verticales, micropilotes inclinados, anclajes, y es siempre el mismo concepto. El gerente de esta empresa nos indicó, aquí están trabajando 3 operarios, pero en los sitios donde tienen espacio suficiente son capaces de generar todo el trabajo con un único operario de forma automatizada y conseguir 120 metros de micropilote por día. Si pasamos ya directamente a las aplicaciones que podemos desarrollar en obras subterráneas, pues podríamos estar haciendo micropilotes en la solera, podemos hacer anclajes radiales, podemos hacer paraguas de micropilotes y podemos hacer todo tipo de aplicación. La función es variar el diámetro de nuestras barras y adaptarnos al problema que intentamos solucionar. Este es uno de los primeros ejemplos que se hizo en Chile. Se hicieron los primeros paraguas de micropilotes, la estabilización de la excavación con barras 40-16. Un detalle del paraguas de micropilotes con los Titan 73-53. Los micropilotes eran de 15 metros de longitud y fueron las primeras experiencias a nivel mundial con este tipo de soluciones. Los equipos normalmente utilizados en túneles, estaremos hablando de jumbos, pero podemos trabajar, como veremos ahora a continuación, con otros equipos. Este sería un detalle, un posicionamiento adecuado de mi micropilote. Aquí tengo la barra, mi cabezal de inyección y el martillo de rotopercusión. Es siempre el mismo concepto. Estábamos hablando de los jumbos, pero por ejemplo, estos son de las últimas aplicaciones para galerías de interconexión en el metro de Santiago de Chile. Puedo trabajar con un pequeño martillo y una deslizadera que me permite instalar mis micropilotes en esta zona de aquí y a la vez en la zona opuesta. Un detalle del mismo proyecto. Estos son uno de los últimos ejemplos en los que hemos estado involucrados, es el proyecto del bypass en Estocolmo. Están haciendo paraguas de micropilotes con 73-45, longitud de los paraguas 15 metros y un solape entre paraguas de 4,5 metros. Aquí podemos ver que el concepto es un poco distinto al en boquille, porque se ejecuta también en la zona de los hastiales el mismo sistema y tenemos toda
todo el frente cubierto con micropilotes. Para aplicaciones totalmente automatizadas hemos desarrollado en los últimos años una barra mucho más pequeña, un Titan 2615, que se puede instalar mediante jumbos de manera totalmente automatizada. La idea es, se coloca la barra con sus placas y sus tuercas directamente en el alimentador y se perfora, automáticamente se inyecta una resina, con lo cual la barra queda en cuestión de minutos. Tenemos un anclaje que soporta 12 toneladas. Estas son las características. Estamos hablando de 12 toneladas y medio, 125 kilonewton, una longitud de 2,4 metros. La idea, como hemos dicho, es el jumbo perfora con la barra y directamente cambia el cabezal de perforación por el de inyección. Se inyecta una resina bicomponente que fragua en cuestión de minutos y el anclaje entra automáticamente en carga. Un poco una comparación entre lo que supone este sistema frente a los cartuchos de resina. La idea fundamental, aparte de la rapidez, estamos en el campo de una instalación totalmente automatizada, con lo cual no hay ninguna persona en la zona sin asegurar. Y la inyección de una resina líquida me permite introducir tanta resina como el terreno necesite. En el caso de los cartuchos de resina, necesito personal en la zona que está todavía sin asegurar y la cantidad de resina que yo puedo instalar está confinada en el cartucho, con lo cual es una cantidad determinada. Los primeros ensayos que hemos hecho nos dan unas velocidades de perforación. Cuando trabajo únicamente con una sola barra, perforo con un diámetro de 30 milímetros. Si necesito mayor longitud de los 2,4 metros que hemos mencionado, necesito trabajar con una boca de perforación mayor para poder instalar un manguito. Pero estamos hablando de 1,30 minutos para un metro. Los diámetros son realmente reducidos y el consumo de resina es bastante confinado. La resina tiene unas características tales que cuando hacemos los ensayos, antes de salir la barra, se parte. Este es un ejemplo con otro tipo de barra, con el Titan 3011 en Alemania, en un búnker de almacenamiento. Aquí podéis ver las resinas y todo el techo inyectado con bulones. Como os decía, es una resina de Master Builder Solutions. Creo que hoy hay algún oyente de esta empresa. Es una resina realmente espectacular y, como os decía, partimos la barra antes de arrancarla del terreno. Otros ejemplos de aplicación de las barras Titan, pues, por ejemplo, aquí tenemos uno en acero inoxidable en la mina de sal de Bielitska. Es patrimonio universal de la humanidad. Hay problemas de fisuración, estabilización. Los expertos, colegas de Titan Polska, han hecho auténticos trabajos de cirugía. Y bueno, hemos trabajado de nuevo con una resina de Master Builder Solutions, la RBA 380, la misma resina de la otra aplicación. Aquí podemos ver cómo se ha inyectado. Aquí hay un mezclador estático y en lugar de inyectar el cemento estándar, estamos inyectando la resina por la cabeza de nuestro micropilote. Un detalle de lo que sería la cabeza del micro y una imagen de la capilla de Santa Kinga. Un poco a modo de resumen, las barras las inventó, como os mencioné al principio, Ernst Friedrich Ischewek. Aportan una herramienta realmente interesante para micropilotes, anclajes, bulones, claveteado de suelos. Surgieron para utilizarse en suelos disgregados y rocas alteradas, pero a fecha de hoy hacemos aplicaciones en rocas escandinavas, atravesamos los bulones de Santiago, de Lima, de Medellín,
Es una cuestión de ir mejorando día a día. Tenemos la aprobación técnica alemana y no es que te den la aprobación y ya te olvidas, sino que cada 4 años volvemos a ser examinados y tenemos que demostrar fehacientemente que la solución es permanente y adecuada. Como mencionamos al principio, hay 18 diámetros diferentes, desde los 26 milímetros hasta 196 milímetros. Aquí estamos hablando de casi 650 toneladas para esta barra y lo más importante es la aprobación para aplicaciones permanentes. Aquí podéis ver una imagen del 196-130. Está saliéndose ya del ámbito del micropilote porque estamos hablando de bocas de perforación de 300 milímetros, pero es una solución súper interesante para zonas donde no podemos acceder con grandes piloteras. Somos capaces de hacer un micropilote muy potente. Podemos trabajar en cualquier ámbito y solución geotécnica. Como os decía hace un momento, seguimos desarrollando nuevas soluciones para roca y, por ejemplo, es una boca de perforación de botones de 200 milímetros para el Titan 127-103. Y bueno, desde que el ingeniero Ernst Friedrich Ischewek inventó la solución, seguimos trabajando día a día en el I+D. Esto nos permite contar siempre con la aprobación técnica y aportar nuevas referencias. Los desarrollos son siempre en la línea de buscar la seguridad, calidad y durabilidad, hablando del aspecto permanente. Pero lógicamente tiene que ser una solución sencilla, rápida y eficaz, si no lo haría totalmente no rentable. Y el sistema se traduce en rendimientos elevados, beneficios económicos para todo el mundo que participa en el proyecto. Hoy en día todos nos movemos en el mundo digital y cada proyecto está totalmente digitalizado con los temas de BIM. Desde nuestra página web podéis descargaros el Smart Titan para diseños online y todos los modelos en 3 dimensiones de formatos para AutoCAD, BIM, compatibles con Revit. Y en principio creo que me he ajustado a los 20 minutos y podemos pasar a escuchar a Roberto. Oscar, muchas gracias. Sí, de verdad, exacto, los 20 minutos, muchas gracias. Hago de conocimiento a los participantes si tuvieran algunas consultas adicionales respecto a la presentación de Oscar, por favor, escribirlas en el chat. Al finalizar las 4 presentaciones, tendremos un bloque de preguntas para que los panelistas puedan absolverlas. Bueno, Cédula, ahora seguimos con la segunda presentación. Presento a Roberto Luis Fonseca, él es Senior Manager Science and Technology de Geobrook. Roberto, por favor. Hola, muy buenas. No sé si ya se ve la presentación. Aún no. Y pues hay algo. Ah, cambio de pantallas. Ujú. Deja ver si. Deja ver si puedo cambiar la pantalla a la 2. ¿Ahora? Sí, ajá, ahora en modo presentación. Sí, perfecto. Ujú. Muy bien. Pues muy buenos días. Ante todo, agradecer a los colegas de Iceberg Titan a nivel internacional y en específico en Chile por la invitación, a Oscar por la confianza que nos tiene en este tema. Como señalaba Jocelyn, mi nombre es Roberto Luis, soy el responsable de desarrollo científico y tecnológico de la empresa GeoGroup. Y a partir de la iniciativa esta, de hacer una presentación relacionada con el tema de la minería de interior, pues la idea es poder presentar una solución de dimensionamiento
desde el punto de vista de la racionalidad del sostenimiento en galerías subterráneas a partir del empleo de sistemas anclados con membranas de alto límite elástico. Pero todo ello a partir de la utilización de, como fuente, una clasificación geomecánica, en este caso es la Q de Barton. La idea es, en estos 8 puntos, pues un poco de manera sucinta explicar cuál es una idea de predimensionamiento a partir de la necesidad del uso combinado de membranas de alta resistencia y con pernos de diversos tipos. En este caso haremos un análisis general del uso de pernos autoperforantes de la marca Titan. Para ello veremos estos elementos, veremos el soporte de terreno, cuál es la idea del soporte de terreno y por qué en principio usamos la clasificación geomecánica de Barton como input para el sistema de dimensionamiento. Con ello, a partir del conocimiento de soporte necesario, podremos seleccionar las membranas y a partir de esta necesidad definir un patrón de anclajes y con un debido control deformacional, pues hacer el dimensionamiento del conjunto, incluidos los pernos. Para finalizar, pues un poco explicaremos cuáles son las conclusiones generales de este tipo de trabajo. Como regla general, el soporte en las excavaciones subterráneas hay muchos tipos, pero como regla general está integrado por un paramento o revestimiento que está anclado a la superficie del área inestable y donde se distribuyen las solicitaciones. Estos pernos pueden trabajar de manera más eficiente siempre y cuando la membrana sea capaz de transmitir las solicitaciones desde la parte exterior o el techo, los hastiales del túnel, hasta el interior estable. Para eso nuestra propuesta es utilizar una membrana de acero de alta resistencia como la que se observa y que históricamente se ha utilizado como un elemento de retención. Normalmente, de forma histórica, como señalaba, las mallas se utilizan como elemento de retención entre los anclajes y no como un elemento de distribución de solicitaciones que hace más eficiente el trabajo colectivo del conjunto, es decir, la transmisión de solicitaciones desde el interior del macizo hasta los puntos de anclaje. Y esa es la idea que queremos transmitir desde el punto de vista del dimensionamiento. El dimensionamiento básicamente parte, como ya señalamos al principio, de una cierta presión de soporte requerida. En este caso vamos a utilizar la Q de Barton como elemento esencial de arranque, pero la fuente que puede aportar esta presión de soporte requerido puede ser cualquier otra. Con ello dimensionamos el tipo de placa de membrana de acuerdo a la resistencia necesaria a funcionamiento de este elemento que sea eficiente en una determinada área que define el patrón de anclaje. Por supuesto, hay que ser cuidadoso a la hora de aplicar este tipo de mallas de la deformación. Hay que tener un debido control deformacional y finalmente verificar qué tipo de anclaje o qué prestaciones del anclaje debe tener el sistema para que funcione como un conjunto. Sin más, vamos un poquito a recordar muy sucintamente los parámetros que integran la Q de Barton. En principio, como sabéis, son 3 grandes grupos de coeficientes. El primero, el RQD entre JN, es el grado de facturación que involucra el índice de la calidad de la roca y el número de familias de juntas. El segundo de ellos, la rugosidad de la junta y el estado de la meteorización, que significa pues un poco el elemento que tiene en cuenta la fricción y la relación entre los distintos juntas y familias de juntas. Y finalmente, un último que relaciona el agua en la junta y, por supuesto, el factor de reducción de la tensión que le llamamos en general estrés activo. Que conociendo este valor y el valor del span, que es la dimensión crítica dentro de la cavidad y usando un cierto factor de seguridad, se puede recordar el gráfico de Barton, donde aparecen un conjunto de 9 soluciones que en función de distintas calidades del macizo rocoso se puede llegar a tener distintos tipos de soluciones. En este gráfico muy comúnmente usado, podemos ver cómo existen estas nueve solicitaciones, recomendaciones basadas en la dimensión equivalente y en el valor de la Q de Barton. Podemos ir desde los valores más elementales que no requieren sostenimiento, que están
aquí al lado derecho, hasta los valores más resistentes en términos de revestimiento, que pueden llegar a ser con hormigones encofrados, con cerchas, etcétera, etcétera. En todos los casos, se utilizan por lo general bulonado o empernado sistemático con hormigón proyectado o shotcrete, como se le llama en algunos países, y pues ir añadiendo distintos elementos como fibras, variando el patrón de anclajes, etcétera, etcétera. Pero en todos los casos, según la propuesta inicial de Barton, el espaciado entre los pernos se basa en pernos macizos de 20 milímetros de diámetro. Vamos a ver un ejemplo de dimensionamiento de acuerdo a este sistema de Barton. Si tenemos, por ejemplo, unos datos de entrada, como pueden ser una aguja de Barton para una calidad de macizo rocosa muy malo de 0,4 y una dimensión equivalente de 7, la solución puede ser una de tipo 5. Bien, incluye, por supuesto, pernos de 20 milímetros, como ya se había señalado, con una longitud de 2,7 metros y espaciados a 1,5 metros. Es decir, el hormigón reforzado con fibras y anclado o bulonado con un espesor de hormigón entre 9 y 12 centímetros con anclajes de 2,7 metros espaciados a esa distancia. Por supuesto, necesito anclajes de 20 milímetros. ¿Qué ocurre? Que existe una posibilidad adicional de no solamente ir a este tipo de solución en función de las características o la solución número 5 que plantea el sistema de Barton. A partir del conocimiento del soporte permanente requerido tanto en el techo como en los hastiales, valor estimado, y usando las expresiones aportadas por Grisman y Barton en el 93 y en el 2014, pues se pueden obtener tanto los valores de presión necesarias para el techo como para los hastiales de sostenimiento de tipo permanente en función de, por supuesto, de los valores de la Q de Barton. Con ello, podemos realizar un ábaco que es muy sencillo, en el cual, a partir del conocimiento de la calidad del índice de calidad del macizo, de la Q de Barton, se puede llegar a establecer cuáles son los valores de presión necesarias. Como ya hemos dicho, este valor de presión necesaria, que es el input principal a todo el sistema de dimensionamiento, se puede obtener de otra forma. Vamos a regresar con el mismo tipo de ejemplo. Tenemos una Q de 0,4, vamos aquí hasta una índice de rugosidad de las juntas de 2 y con valor de JN igual a 3 tenemos que hacer una corrección. Si entramos con 0,4 aquí hasta la curva o hasta la recta, está en logarítmico, está apropiado en logarítmico, pues llegamos aquí a esta intersección y nos da 45. Si esto está hecho para un valor de JN igual a 1, si hacemos la corrección equivalente, el valor de entrada serían 78 kilonewton por metro cuadrado o 78 kilopascales como valor de soporte necesario. Ese es el valor de soporte necesario. Ahora vamos a ver cómo se dimensiona a partir del establecimiento de una propiedad importante en las membranas, que es la resistencia a pulsionamiento, cuál es la membrana a utilizar. En principio, la expresión de cálculo, más hecho innumerables ensayos de carácter estático, se pueden establecer cuáles son los valores de la resistencia a pulsionamiento a partir del conocimiento de la geometría, las características de resistencia de las membranas, así como su forma y dimensiones en términos de plano. Aquí tenemos dos ejemplos de 150 y 200 y con ello pues podemos llegar a seleccionar un patrón de anclajes en función de las características de la membrana. Es decir, para diferentes tipos de membranas, pues tuve un ejemplo aquí de varios tipos de membranas que hay en el mercado, cuáles son los valores de presión de soporte requerida y qué espaciamiento en función de esa presión que ya teníamos seleccionada o calculada de 78, cuáles son los valores. Vamos a hacer un zoom aquí en el área entre 1 y 4 metros de espaciado entre pernos, que es lo más lógico encontrar en mina. Por supuesto, eso puede ser inferior, pero más o menos es el valor que se puede decir entre 1 y 4. Vamos a ir viendo, por ejemplo, que hay un conjunto de membranas que actualmente, o mallas, que hay en el mercado, algunas de ellas de acero electrosoldado y otras mallas de menor resistencia, cuyo valor es imposible alcanzar espaciamiento entre pernos menores de la unidad. Bien, con 78, estos son los valores que son menores.
Sin embargo, tenemos mallas de alta resistencia, por ejemplo, esto es una malla 83 de 1770 megapascales, con lo cual se podría alcanzar un soporte de 78 kilopascales usando patrón de 1 por 1. Si seguimos trabajando en distintos tipos de mallas, podemos ir viendo cómo el patrón se puede ir incrementando en función del aumento de la resistencia a punzonamiento de dicha malla. Es decir, podemos seleccionar cuál es la membrana más eficiente en función del patrón, es decir, que querramos aplicar. Entonces, el término de diseño racional implica que seamos conscientes de que podemos dimensionar un espaciado entre pernos en función de la membrana que tengamos, de la que sea disponible y de la que sea más eficiente en términos desde el punto de vista técnico-económico. Puede llegar incluso a 1,7 metros utilizando membranas G65 de 4 milímetros y 1,8 con G80 de 5 milímetros, por ejemplo. Un conjunto de ejemplos de distintas membranas existentes en el mercado y cuál es su capacidad en cuanto al espaciamiento entre pernos. Evidentemente, como señalaba, las membranas de acero tienen un elemento, un talón de Aquiles, que es la alta deformabilidad que presuntamente tienen. Bueno, hay un conjunto de ensayos estáticos de carga distribuida que se realizaron hace unos años en la Universidad de Cantabria que han permitido poder establecer cuáles son los valores de deformación relativa de la membrana y cómo podemos utilizarla. Pensando que en general se puede garantizar que con el par de apriete que se le da a la cabeza de la tuerca en el momento de la colocación, se puede optimizar alrededor de un 10% de la deformación. En cualquier caso, se pueden obtener los siguientes valores. Por ejemplo, estos son mallas de chain link, que son mallas de simple torsión, que tienen una deformación que puede estar entre el 37 y el 41%, lo que no reducir al 10%, pues es muy grande. Hay otras de ellas que son de 900 megapascales de calidad de acero, que puede estar alrededor del 30%, y finalmente las mallas de acero de alta resistencia, los valores de deformación pueden estar alrededor del 12 al 15%, que se pueden reducir ostensiblemente a partir de esta reducción o el par de apriete que señalaba con antelación. Luego, es cierto que existen las mallas electrosoldadas tienen una deformación muy baja, tienen una rigidez muy grande, sin embargo, son muy malas en términos de resistencia al punzonamiento. Con lo cual, a pesar de que desde el punto de vista deformacional son correctas, no constituyen un elemento de solución en tanto en cuanto no son resistentes al punzonamiento. Para finalizar, y no menos importante, hay que verificar qué anclajes son los disponibles. Hemos preparado un ejemplo con las barras Titán. Desafortunadamente no he incluido la 2615 que señalaba Oscar en la presentación anterior. He empezado por los valores que usualmente utilizamos, desde 3016, he cogido algunas de las 18 que tienen homologadas, pues de 3016, 3011, he ido colocando en orden cuál es el procedimiento de dimensionamiento, es decir, qué espaciamiento se puede garantizar con una 3016 que tiene menor resistencia, pasando a una 3011, se varía, por ejemplo, de un poco más de 1,3 a un poco más de 1,6, una 40-20 sería poco más de 2, pero bueno, efectivamente, en términos de trabajar en el interior de minas, hay que establecer cuáles son los límites de la utilización desde el punto de vista práctico. Es decir, simplemente que sirva este ejemplo como elemento de análisis, de diseño y de dimensionamiento, como elemento metodológico que permita establecer relación entre la capacidad de soporte necesaria, la malla a utilizar con su control deformacional y, por supuesto, el perno necesario para resolver los problemas de la malla. Aquí hemos puesto todos los ejemplos de las barras de Ishbeck posibles, aunque algunos de ellos son teóricos, pues evidentemente en el interior de la mina, colocados en los techos y los hastiales, pues quizás un perno 73 sea un poco grande. En términos de conclusiones, bueno, como decía, existe la posibilidad de utilizar la Q de Barton. La Q de Barton está ampliamente adoptada en muchos países como una herramienta estándar de caracterización empírica
más comunes que hay y por supuesto sus 50 años de existencia la avalan por sí solos. Simplemente permite tener un valor de soporte necesario que, insisto, se puede obtener de otro elemento, pero sin embargo podemos garantizar que de alguna forma esta aplicación de la U de Barton es de uso válido como elemento de soporte, de aporte del input de soporte necesario. El proceso de revisión podría ser similar en cualquiera que fuere la fuente de esta capacidad de soporte requerida. Por supuesto, es interesante, nosotros como Geogroup somos fabricantes de estas mallas de acero de alto límite elástico, de alta reacción, que ha cambiado un poco la filosofía. No son sistemas que permiten controlar los desprendimientos parciales que ocurren en el interior del macizo rocoso, sino que transmiten solicitaciones, cargas con un conjunto de anclajes y trabajan como un sistema realmente de soporte que es efectivo, tanto para los esfuerzos de solicitaciones estáticas como verán, ahora introduzco a mi compañero Rolando, que va a hablar un poco de la influencia que tienen estos sistemas en las soluciones de carácter dinámico, la capacidad energética que tienen estos conjuntos de sistemas integrados, insisto, por mallas de alto límite elástico con anclajes. Por supuesto, todo ello nos permitirá hacer una optimización, una racionalización de los diseños, reducir la necesidad del uso del hormigón proyectado y proyectar un patrón de anclaje y un uso óptimo de los pernos. Por supuesto, para el análisis o la influencia que tienen las cargas dinámicas de procedimiento de diseño, se ha revisado. Rolando va a presentar algunos ejemplos en los cuales pues, hay una serie de ensayos que se han hecho, como este, por ejemplo, es una comparación entre la malla electrosoldada y la mina, esto es un doble impacto, una malla que se hace un ensayo doble, se deja caer un bloque de 6,4 toneladas sobre una malla 100% 5,6 y sobre una Minax G80 4,6. La primera de las mallas, la electrosoldada, se rompe durante el segundo impacto, mientras la mina queda completamente intacta. Y eso es todo lo que tenía para explicarles en la mañana de hoy. Agradezco vuestra atención y quedo atento a cualquier pregunta o información que se quiera a partir de la discusión en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, en su interesante información. Igual recalco que pueden hacer sus preguntas en el chat, por favor, las cuales serán respondidas al finalizar la presentación. Ahora seguimos con la tercera ponencia. Cedo la palabra a Rolando Romero. Él es General Manager de Geogroup Andina, Perú. Rolando. Ok. ¿Se ve mi presentación? Sí, está perfecto. Ok. Muchas gracias, Jocelyn, por la presentación. Y siendo un poco reiterativo, agradecer a la asistencia de todos los participantes el día de hoy. También agradecer de forma directa a Ishbek Titan esta oportunidad de poder generar intercambios de conocimientos técnicos. Ya pasando de lleno al tema del día de hoy, como también mencionaba Roberto Luis anteriormente, lo que vamos a ver ahora no es más que poder evidenciar y ver las limitaciones de algunos tipos de soportes en excavaciones mineras, soportes convencionales, ante lo que es la mitigación de lo que son los rockfall o eventos de estallidos de roca. Un pequeño contenido con los puntos que vamos a tocar el día de hoy, una introducción, posteriormente lo que se refiere al soporte superficial en excavaciones subterráneas, para poder definir e identificar los elementos que participan en este tipo de eventos. Posteriormente, resultados de investigación, configuración de algunos ensayos a escala real que se generaron para poder tener y obtener información con respecto a algún tipo de limitaciones en diferentes tipos de soporte. Los resultados de estos ensayos propiamente tal,
conclusiones y ya las referencias respectivas. Bueno, como también mencionaba anteriormente Roberto, esto no es más que un pequeño esquema en donde tenemos el sistema de soporte propiamente tal. Este sistema de soporte está constituido principalmente por los elementos de soporte y los elementos de retención. En este caso, los de soporte dados por anclajes o pernos de diferentes tipos y los elementos de retención orientados principalmente a las membranas flexibles y el propiamente tal o hormigón proyectado, los cuales trabajan desde el área excavada, posteriormente en un área inestable propiamente tal, hasta llegar a la zona estable y poder generar el soporte requerido dependiendo el nivel en el cual se esté trabajando o realizando la excavación minera. Bueno, como introducción y más que nada lo establecido por Villescusa en el 2016. Esto es una tabla el cual él genera diferentes rangos de requerimientos y categorías, las cuales van desde baja hasta extremadamente alta, en función de una condición principalmente de la condición del macizo rocoso y define un tipo de soporte o fortificación y orienta cuál debería ser el procedimiento para poder contener alguna activación de un mecanismo de falla propiamente tal. Esto orientado principalmente a la activación tanto en temas de cargas estáticas como también en lo que son estallidos de roca, lo que es referido a las cargas dinámicas. ¿Ya? Y como podemos ver, en función o de acuerdo a la condición del macizo, ya cuando el requerimiento o la condición es más crítica, ya se va también y podemos identificar el incremento de actores que hay en el sistema de soporte. Un ejemplo, en un caso medio, en una condición de roca que quiere algún tipo de soporte, tenemos la participación del concreto y anclajes, mientras que ya en una condición extremadamente alta, en donde estamos presencia de estallidos de roca y altas deformaciones, ya tenemos mayores participantes en nuestro sistema de soporte, como puede ser concreto en diferentes espesores, cable bolting, otro tipo de anclajes, mallas de acero de alta resistencia, y no solamente en una capa, sino que en diferentes capas, es decir, una estructura tipo sándwich o paquete. Hoy en día ya hay algunas unidades mineras en donde ya están trabajando con doble layer de malla, con un patrón de anclaje, por decir, en barras helicoidales, y posteriormente un patrón externo con cable bolt. Posteriormente, y ya un poco entrando al título de lo que queremos o de la intención de esta presentación, principalmente los túneles mineros deben ser, hay que tener como tenor que deben ser lo más eficientes y de menor costo posible para un propósito determinado, y la configuración de una serie de ensayos, los cuales se realizaron en Ballenstadt, en Suiza, para poder comparar el comportamiento del conjunto ante impactos dinámicos. Es decir, aquí se tomaron 3 tipos de membranas flexibles o mallas de acero y estas se compararon ante la liberación de un bloque, la cual generó una energía, y posteriormente veremos cuál fue su comportamiento y su resultado.
respecto, y aquí lo que podemos también establecer es instalaciones convencionales. La primera es una instalación de una malla electrosoldada o weldmet, donde podemos evidenciar los traslapes horizontales que van paralelo al eje del túnel y los traslapes verticales, los cuales van en el sentido perpendicular del eje del túnel. Mientras que en la segunda imagen tenemos un sistema de soporte compuesto por una membrana flexible que es una malla, posteriormente anclajes, y en donde podemos evidenciar que no hay traslape horizontal, que solamente tenemos el traslape vertical, el cual es perpendicular al eje del túnel. Aquí lo que tenemos es un colapso en donde podemos evidenciar una activación de un mecanismo de falla y posteriormente se vio restituido mediante una proyección de hormigón armado y con malla metálica embebida. Bueno, los resultados de esta investigación principalmente están orientados a una relación generada entre la energía y el desplazamiento. Este cuadro lo que principalmente nos muestra en que en todos aquellos muestreos en donde están involucrados los sistemas de Choclet, tenemos una alta deformación o desplazamiento, pero con una baja capacidad de absorber energía, mientras que en los sistemas en donde implementamos mallas o membranas flexibles, principalmente mallas de acero de alta resistencia en combinación de pernos y algunos espesores de hormigón proyectado, logramos mayor capacidad de poder disipar energía y una menor deformación, es decir, una mayor capacidad de soporte. La configuración de este ensayo, principalmente, y como indiqué anteriormente, está orientado a tres tipos de malla. Tenemos la malla electrosoldada, la malla eslabonada y las mallas de acero de alta resistencia. ¿Ya? Estos tres tipos de ensayos son ensayos que no existía información, sobre todo en el Perú, para poder tener un comparativo y tener información con respecto a su comportamiento, y esto se genera en el polígono de ensayos dinámicos de GeoBrook en la localidad de Wallenstadt, en Suiza. Ahora sí. Entonces tenemos la configuración. Esta es la estructura en la localidad de Wallenstadt para poder hacer estos ensayos dinámicos. Aquí tenemos la parte inferior, el paquete, es decir, el diseño del soporte propiamente tal. ¿Ya? Los tres sistemas que se probaron tienen la misma conformación de sus elementos. La única variación que tiene es la membrana flexible, es decir, la malla de acero. Esta malla de acero está embebida en la mitad de un paquete de 10 centímetros de espesor de Choclet, un Choclet con un UCS de 40 megapascales, el cual fue medido y validado por la empresa EGH Flums de Suiza, es decir, un externo a GeoBrook. Barras de refuerzo de acero A630 de diámetro de 22 milímetros, una longitud de 2,4 metros, y inyectado en estos tubos que podemos ver o que veremos a continuación, dejando una longitud libre de 0,7 metros con un patrón de 1,4 por 1,4.
Aquí tenemos los tipos de mallas empleadas, como habíamos visto anteriormente: malla electrosoldada, malla eslabonada y malla de acero de alta resistencia. Su apertura propiamente tal para cada malla que se utilizó, el diámetro del alambre de acero. En el caso de la malla de acero de alta resistencia, es la malla con menor diámetro de alambre de acero, su respectiva sección transversal y la calidad del acero, la fluencia en megapascales. Podemos ver que la malla de acero alta resistencia con 1770 megapascales o newton por milímetro cuadrado, posteriormente la malla eslabonada con 895, la malla electrosoldada con 480. Aquí tenemos una vista inferior del paquete en donde podemos ver la distribución del patrón de anclaje y las barras de 22 milímetros de diámetro. Posteriormente, una vista superior en donde vemos el bloque que va a impactar el paquete generando una energía. Es un bloque que cae a caída libre, y los tubos en los cuales están empotrados los anclajes, los cuales están inyectados propiamente tal. Aquí tenemos una vista general, el bloque, la energía que se desarrolla, el peso del bloque, 2.680 kilogramos, una altura de caída libre de 48 centímetros, la cual desarrolla una energía potencial de 30 kilojoules, y los 4 anclajes que conforman el patrón de barra de 22 milímetros, el acero A630, está inyectado en los tubos propiamente tal. Este es un pequeño video de cómo es en general el ensayo. El bloque cae sobre este sistema o paquete de soporte. Y bueno, en este caso podemos evidenciar que la energía que impacta el paquete no tiene la capacidad de ser absorbida y finalmente hace fallar al sistema de soporte en completo. Esto es generado en conjunto con la empresa DSR Ingenieros de acá en el Perú entre el año 2020 y 2021. Acá tenemos, vamos a poder ver los 3 ensayos con los 3 tipos de malla, tanto en su vista superior como en la vista inferior del ensayo. Tenemos malla electrosoldada, tenemos la malla eslabonada propiamente tal, y también tenemos la malla de acero de alta resistencia. Resultados del ensayo. En relación a la energía versus tiempo, podemos ver aquí en los puntos en los cuales tanto la malla electrosoldada como la malla eslabonada fallan, ¿ya? Mientras que la malla de acero de alta resistencia es el bloque que tiene la capacidad de contener y disipar la energía de estos 30 kilojoules, sigue su comportamiento normal. Posteriormente, el nivel de deformación versus el tiempo también es exactamente lo mismo. Tenemos tanto para la malla electrosoldada como eslabonada, los niveles de deformación son mucho mayores que la malla de acero de alta resistencia. Posteriormente, la resistencia de los anclajes en las diferentes configuraciones, es decir, para los 3 tipos de malla. Y la resistencia de los anclajes sumados en función de cada malla propiamente tal.
Finalmente, a lo que llegamos es que para los dos primeros tipos de malla, es decir, la malla electrosoldada y la malla eslabonada, el bloque no tuvo la capacidad de ser retenido. Hubo una deformación en donde se generaron los puntos de rotura en el orden de 0,14, 0,16 metros aproximadamente, es decir, mayor al que contempla la malla de acero de alta resistencia, la cual sí tuvo la capacidad de absorber la energía del impacto y posteriormente contener el bloque. En ese punto el bloque está generando una carga estática sobre el sistema. Y de acuerdo a estos niveles y a esta información, tanto en lo que se refiere a energía de formación, a deformación y si el bloque fue retenido o no, podemos establecer que de acuerdo a la categoría establecida por Villescusa en el 2016, tanto la malla electrosoldada como la malla eslabonada entraría en una categoría media, mientras que la malla de acero de alta resistencia estaría dentro de lo que es una categoría alta. Es decir, podría tener una condición de poder contener no solamente una acción de una carga estática, sino que una acción de una carga dinámica, es decir, un estallido de roca, y obviamente eso va también a influir de factores como el nivel de profundización que esté teniendo el desarrollo de la excavación minera. Posteriormente aquí en este cuadro podemos, y lo que se quiere hacer es poder indicar a qué nivel estarían actuando de acuerdo al tipo de soporte y a los resultados obtenidos en función de su desplazamiento y energía, tanto la malla electrosoldada como la malla eslabonada. Como conclusiones, principalmente de los 3 ensayos realizados, podemos comparar que los diferentes materiales utilizados en este sistema de fortificación que se implementan actualmente hoy en día en el Perú, en función de esta energía que no es considerada una energía de sobreestimación, es decir, no es algo tan alejado a eventos que se generan hoy en día en labores de minería subterránea acá en el Perú. Podemos ver que los 2 primeros sistemas, es decir, la malla electrosoldada y la malla eslabonada, provocaron un fallo, lo cual realizó una estimación del valor máximo de energía disipada posible, y para la malla de acero de alta resistencia estos valores máximos no se pudieron alcanzar en el ensayo propiamente tal, ya que hubiésemos tenido que haber aumentado el nivel de energía hasta lograr que el sistema fallara y haber obtenido una data en el punto de rotura del sistema propiamente tal. Con respecto a la disipación de energía reportada en estos ensayos, ¿ya? Esta magnitud es muy similar por metro cuadrado a lo que reportó en su momento en el año 1996 Kaiser y Ortlet y Stacy en el 97, aunque estas pruebas reportadas tienen diferentes configuraciones geométricas y también hay diferentes espaciamientos en lo que es el patrón del bulonado, y una buena referencia para la variación y ver la variación de la capacidad de los sistemas bajo diferentes espaciamientos sería en lo que indica Ortlet y Stewart en el 2002. ¿Ya? Con respecto a la medición de la resistencia de los pernos para roca, ¿ya?
acá hay una clara evidencia de la transferencia de la carga desde los paneles con malla electrosoldada y malla eslabonada a los pernos para roca es menor que la transferencia de carga desde el panel con malla de acero de alta resistencia, ¿ya? Entonces esta rotura en el punto de conexión es más notoria en el hormigón proyectado con malla eslabonada. Y finalmente, la malla de acero de alta resistencia funciona de forma racional, a diferencia de los otros dos tipos de membranas flexibles comparados. Es decir, tiene la capacidad de transmitir la mayor parte de las tensiones al sistema de pernos, dejando de ser un elemento de retención, sino que convertirse y ser uno de los protagonistas en el sistema de soporte, ¿ya? Como una clara herramienta de transmisión de carga. Es importante también tener en cuenta que acá no es que un elemento sea más importante que otro, sino que el concepto debe ser siempre que tanto los elementos de soporte como los elementos de retención tienen que buscar la mejor capacidad y poder otorgar el mayor nivel de soporte, lo cual va a permitir aumentar los niveles de seguridad y eficiencia. Muchas gracias. Gracias, Rolando, por la ponencia. Ahora vamos a dar inicio con la última presentación. Cedo la palabra a Ángel Martínez. Él es director gerente de Exterra Ingeniería y Construcción SAC. Ángel, por favor, adelante. Ok, muchas gracias. Buenos días con todos. Ok. Bueno, empiezo agradeciendo a la Cámara Peruano-Alemana, a ICHEVEC por la invitación. Muy contento de estar acá reunido con todos y ustedes, los participantes que están acompañándonos en estas charlas. La verdad que ha sido muy gratificante el poder revisar alguna información que se tenía del uso de los autoperforantes ICHEVEC, ¿no? Nosotros, como profesionales, digamos, en la construcción, hemos visto pues las ventajas y bondades de los sistemas y obviamente por quien tenemos más confianza es por donde vamos en presentar soluciones. Y esto pasó justamente en proyectos importantes donde vimos que la ventaja, digamos, del sistema autoperforante, de la resistencia a las cargas y otras ventajas que ya lo ha comentado Oscar en su presentación, nos ha ido pues induciendo a ir por ese camino, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora son algunos ejemplos que ejecutamos con otra empresa, con Pilotes Terratec, que es donde yo estuve trabajando casi 14 años, 12 como gerente general y 2 como director. Y vimos pues que teníamos que marcar cierta diferencia, digamos, en las propuestas que mostrábamos para ejecución, ¿no? Entonces, como preámbulo les comento, nosotros vimos de que en ciertos proyectos donde efectivamente había solicitaciones de carga importantes, ¿no? Como por ejemplo en la línea 1 del Metro de Lima, en el cruce, los que están en Lima lo van a ubicar muy bien, en el cruce de la avenida Javier Prado con avenida Aviación, había una dificultad, por ejemplo, por carga, ¿no? En ese tramo de puente, había que colocar pilotes excavados, ¿no? Pero quien conoce cómo es el tráfico en Lima y justamente en esa zona, claramente se da cuenta de que no iba a poder pues, ejecutarse este tipo de pilotes. Entonces optamos por ver soluciones y se propuso reemplazarlos por micropilotes, ¿no?
Entonces recuerdo ahí que obviamente había que mostrar, digamos, el cambio, ¿no? Con cálculos, con ensayos, ¿no? Y finalmente optamos, el cliente nos aprobó el cambio, ¿no? Y ahí usamos unos micropilotes gruesos, estos 10378, Oscar, creo. Ahí sí, no tengo el dato a la mano de ese proyecto, y la verdad que fue bastante bien, ¿no? Porque obviamente los equipos que se requieren para ese tipo de trabajo son menores, ¿no? Y obviamente no interrumpimos el tráfico, ¿no? Luego, también había un proyecto que se llama el túnel Santa Rosa, que también había que hacer, pues, un sostenimiento con paraguas, y del túnel, ¿no? Así que ahí, por ejemplo, usamos el 7353, ¿no? Y también fue bastante bien, ¿no? Y bueno, medio que nos inducíamos a las obras de infraestructura, ¿no? Pero obviamente también teníamos que ver o atender proyectos de edificación, ¿no? Entonces, fue ahí que se nos propone dar soluciones, ¿no? Entonces, viendo un poco qué tipo de soluciones que podíamos encontrar con los autoperforantes Ichebe, vimos pues que estos se pueden emplear en todo tipo de suelo, ¿no? Arcillas, limos, arenas, gravas, ¿no? Ya lo habíamos probado como micropilote, y como les decía en estos proyectos, ¿no? Entonces, digamos que si bien sabíamos que en la grava íbamos a tener cierta dificultad en el tema de rendimientos, ¿no? No es lo mismo perforar en grava que perforar una arcilla, un limo, ¿no? Pero igual tomamos esas consideraciones, ¿no? Vimos que, digamos, para el tema de sostenimiento, digamos, no íbamos a requerir tensado, ¿no? Las barras pues tienen resistencia a la tracción, al corte, ¿no? También había proyectos donde podíamos proponer como pantalla de micropilotes, ¿no? Entonces, eso también, digamos, lo teníamos como alternativa para soluciones en cierto tipo de proyectos, ¿no? Ya teníamos, digamos, el ejemplo de obras en Europa, por ejemplo, en las cuales se había ejecutado recalce de estructuras, ¿no? Y también, obviamente, si es que en algún caso por carga había que tensar el anclaje, bueno, lo podíamos trabajar como un anclaje activo, ¿no? Entonces, dicho esto, se nos presentó un proyecto, ¿no? Bueno, el detalle del sistema autoperforante ICHE. Se nos presenta un proyecto en el cual nos convocan para hacer un recalce, ¿no? Quien conoce el Cusco sabe de que digamos, la ciudad, independiente a los restos arqueológicos que existen en el subsuelo y en el suelo, eh, existen muchos monumentos históricos, ¿no? Y uno de estos era donde justamente iba a construirse el actual Hotel Marriott, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Había que ejecutar un recalce de dos estructuras, ¿no? En la cual nosotros propusimos una solución con micropilotes y con nails con el sistema hecho de Titan 4016, ¿no? Más o menos para que tenga un orden de magnitud, el recalce de las estructuras era el orden de unos 1800, casi, sí, por ahí, 1800 metros lineales en total, ¿no? Finalmente, el proyecto anduvo bastante bien y ampliamos, digamos, nuestro alcance y ejecutamos 6.000 metros lineales, ¿no? Porque ya realizamos el sostenimiento de la excavación, porque obviamente era un suelo complicado, había presencia de agua. Entonces, eh, digamos que por el avance que se tuvo, el cliente optó por darnos más alcance, ¿no? La particularidad de ejecutar una obra en el Cusco es que uno no puede meter al centro histórico equipo pesado, ¿no? Entonces,
sí, tuvimos que ir con un equipo liviano, obviamente también viendo de que podríamos usar ese equipo para las barras que habíamos considerado, ¿no? Y finalmente lo que tuvimos que hacer era, este es el equipo que usamos, es un equipo Morat, ¿no? Y si ustedes, no sé si ven el detalle en la foto de la derecha, en la parte inferior van a ver una rueda, ¿no? Una llanta, como decimos acá. Nosotros tuvimos que adaptar este equipo porque obviamente no podíamos entrar con una perforadora sobre orugas al Cusco, ¿no? No sé si esa restricción todavía siga, yo creo que sí, pero tuvimos que adaptarlo y obviamente el máximo diámetro o tipo de barra que podíamos usar para la perforación era el 4016. Entonces, tuvimos que adaptar muchas cosas para poder enfrentar el proyecto, ¿no? El cual consistía en estas dos estructuras, ¿no? El muro colonial y la zona de capilla, ¿no? Estas dos estructuras eran las que teníamos que realizar el recalce, ¿no? Que fueron las estructuras iniciales para lo cual fuimos contratados. Acá les voy a mostrar unas vistas de cuál era el trabajo que había que hacer. Ese es el muro colonial, en el cual teníamos que hacer un sostenimiento y un recalce con ese muro. Y esta es la zona de capilla, que tenemos que ejecutar esto. Ahora, si lo vemos un poquito más gráfico, digamos, esto era lo que teníamos, ¿no? Este es el muro colonial, ¿no? Miren las condiciones en las cuales está el suelo, ¿no? Una particularidad aquí, que ya lo tomamos como anécdota, era de que a como se iba iniciando la excavación, iban encontrando restos arqueológicos, ¿no? Entonces, el proceso de excavación fue bastante lento, ¿no? Y obviamente no nos permitían realizar un proyecto colocándole pernos y todo esto, mientras no tendríamos la autorización del Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Entonces, liberado eso, y entrábamos a trabajar, ¿no? Entonces, acá una vista de la solución que se dio, como ven, es un micropilote, ¿no? De recalce y el soy nailing para el sostenimiento del talud. Todo eso funcionó obviamente como un sistema, ¿no? Como ven, no le puedo quitar la fecha, estamos hablando del año 2011, eh, donde se ejecutó este proyecto, ¿no? Acá hay otra vista, digamos, de este muro, cómo quedó ya eh, con el sistema, digamos, de sostenimiento y micropilote funcionando, ¿no? Acá la zona de capilla, que también, esta es la fotografía previa al inicio de los trabajos. Y esta ya es la fotografía de cómo eh, se resolvió con la solución de micros y nails, ¿no? Acá tenemos otra. Ahora, quien se da una vuelta por el Cusco va a ver que ahí están los muros, que obviamente ya funcionan como, como arquitectura, digamos, ¿no? O sea, ya no tiene ningún tema estructural ahí en funcionamiento. Este es el proceso que se ejecuta, ¿no? Llega el equipo, con este se ejecutan los micros. Ya les comenté, no es ese equipo, es otro. Se realiza el proceso de excavación. Se coloca una viga en la parte superior. Y a partir de ahí se ejecutan los nails, el muro,
Y viene la siguiente línea. A ver, ojo que en esta solución se empleó un muro de concreto, no se empleó malla y shotcrete. En el siguiente ejemplo que les voy a mostrar, sí, sí. Pero básicamente porque acá lo que requerían era que el muro que se ejecute sea el definitivo, ¿no? Así que nos adaptamos a eso. Bueno, y el segundo ejemplo que, digamos, les voy a mostrar es una de las obras más importantes de infraestructura vial que tiene Lima y, digamos, el Perú, ¿no? Porque una es la línea de metro, la línea 1, la línea 2, y este es Línea María, ¿no? Que es un proyecto vial que une la zona este de la capital con el Callao, ¿no? Entonces, tiene esto su particularidad también, porque quien tenía la concesión y finalmente la construcción venía con otra idea, ¿no? Ellos querían ejecutar algo que le decíamos que no era viable, ¿no? Unos muros con hidrofresa, ¿no? En Grava de Lima. Entonces, obviamente, nosotros les propusimos otra solución en la cual, pues, le proponíamos agilidad, digamos, en el proceso constructivo, y es ahí donde nosotros le proponemos una solución de soil nailing con malla y shotcrete, ¿no? Porque básicamente lo que se tenía que requerir era una estabilización de los taludes, ¿no? Y es ahí que finalmente, claro, la ingeniería la realizan con una empresa brasileña, ¿no? Nosotros le habíamos hecho una ingeniería inicial y en base a eso eh, se define la solución. Y es así que el trabajo de estabilización de los taludes de la línea María vía Parque Rímac se ejecutó prácticamente en un 95% con sistemas autoperforantes, ¿no? Obviamente la diferencia sí era con anclajes postensados porque había una limitación de la altura de los taludes, ¿no? Entonces, justamente lo que sí nos preocupaba era qué tanto podíamos perforar con autoperforante en la grava de Lima, ¿no? Entonces, había diseños, porque obviamente eso no estaba aprobado, había diseños de 25 metros de longitud. Entonces, se tuvo que hacer cambios sobre la marcha porque sí vimos de que en la grava lo más recomendable para cumplir plazos y menores desvíos, porque se desvía la perforación, es 17 metros, ¿no? Y eso es lo que vimos en su momento y era lo que aplicamos, digamos, ¿no? Entonces, acá sí fuimos con equipos sobre orugas, ¿no? Llevamos 8 equipos en total, prácticamente el 50% de la capacidad que tenía la empresa en ese momento. Y algunas vistas de cómo fue el proceso de ejecución. Como les digo, la ingeniería la hizo directamente una empresa de ingeniería contratada por el mandante, ¿no? Y obviamente teníamos los plazos bastante ajustados porque no podíamos trabajar en épocas que el río estaba eh, cargado, digamos, que es el verano de aquí, ¿no? Entonces se trabajó las 24 horas y este es el equipo que trabajó tanto en Línea María como en el Marriott Cusco, ¿no? Un agradecimiento por haber hecho que busquemos esta información. Justo el ingeniero que aparece ahí con chaleco rojo ya no nos acompaña y era el que finalmente nosotros formamos desde cero, lo formamos en Chile, ¿no? Y de ahí estuvo en Perú en 3 de las 4 obras que les he mencionado, ¿no? Así que, nada, nosotros ahora ya no estamos en Pilotes Terra, somos profesionales que estamos en otra empresa, que es Exterra, ¿no?
así que encantados de poderlos colaborar en sus proyectos. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, por la presentación y creería que es una ayuda a la memoria de todo lo que han venido haciendo en estos años con proyectos tan importantes para el Perú. Creo que acá tengo una pregunta para ti, de Paulo. Dice, ¿se realizó monitoreo de los proyectos durante la construcción? ¿Qué métodos utilizaron y cuáles fueron los resultados? Bien. A ver, comenzamos por el Marriott Cusco. Sí, en el proyecto del Marriott Cusco se emplearon métodos de monitoreo. En esa época sí estamos introduciendo el tema del uso de inclinómetros, ¿no? Y obviamente en obra el cliente tenía también un control topográfico de cómo se estaba, digamos, desarrollando los trabajos en caso, pues, se identifique algún problema, ¿no? En línea amarilla, la verdad que no lo recuerdo. Ahí sí, porque básicamente tenía digamos, definía la actividad del cliente, ¿no? Entonces, es probable que sí lo haya realizado, pero en este momento no tengo la información, no lo recuerdo cómo lo realizó, ¿no? Pero en nuestro caso, como subcontratista, nosotros no realizamos el monitoreo, eso lo realizó o lo encomendó el mandante, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Ángel. Creería que esas son las únicas preguntas. Si alguno de los participantes tiene aún alguna consulta, por favor, puede escribirlo o también puede abrir su micrófono para hacerlo de una forma más personalizada si desea. Mm, bueno, creería que es un silencio positivo. Eh, Muchas gracias a todos los panelistas, Oscar, Rolando, Roberto, eh, Ángel, por la puntualidad. De verdad, son 4 panelistas que hemos tratado de hacer con 20 minutos. Sé que es poco tiempo para toda la información que uno maneja, pero gracias por ajustarse y también un especial agradecimiento a los participantes por quedarse durante esta jornada. Vamos a compartir con los participantes el video de la grabación, así como las presentaciones de los 4 panelistas en los próximos días. Capaz vamos a ya a culminar el evento. Capaz alguno de los panelistas tiene algún mensaje final para los participantes. Oscar. Sí, yo quiero agradecer a los 3 por el apoyo y las charlas que han dado, especialmente también a Ángel por el proyecto de Cusco. Yo pude estar allí y es una obra realmente arqueología pura, utilizando acero alemán en el corazón del Perú. Y hay que aprovechar, obviamente, para visitar la mayor obra que hay ahí al lado, que es la visita a Machu Picchu. Entonces, yo todavía recuerdo, o sea, se me erizan los vellos de haber vivido el proyecto y luego haber vivido el Marriott. Entonces, bueno, os envidio a los peruanos por lo que tenéis allí y recomiendo a todos los que no lo conozcan que hagan una visita. A Roberto y a Rolando, darles un fuerte abrazo y a todos los asistentes, bueno, desearles interesantes proyectos y que en lo que podamos ayudaros, para eso estamos y para eso hemos organizado con la ayuda de nuestros compañeros de Chile esta jornada. Volver a agradeceros a la AJK en Perú todo el apoyo y el trabajo que habéis realizado y a Constanza y Gonzalo en Chile por el buen trabajo que han ejecutado. Y espero que nos veamos pronto en otra jornada. Perfecto, muchas gracias y esperamos que tengan un buen día en lo que queda. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao, Bueno, muchas gracias. gracias, muy amables. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, que estén bien. Gracias.